Y bueno, a continuación les voy a leer la presentación de Elda, más formal. Sí. Elda Monetti es doctora en el área de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de Investigación Científica, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora en Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesora asociada con dedicación exclusiva y carácter ordinario de la Cátedra de Didáctica General y Didáctica 2, con extensión en funciones del Gabinete Pedagógico, Asesoría Pedagógica de la Universidad Nacional del Sur, en el área de Ciencias de la Educación y Perfeccionamiento Docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Y como siempre, un placer tenerte, Elda, y va a estar a cargo de la conferencia titulada ¿Qué tienen de activas las metodologías de enseñanza? Sí, a mí me parece interesante pensar esto que dice el título, ¿qué tienen de activas las metodologías? La propuesta va a ser una primera parte que yo voy, obviamente que es una conferencia, pero después voy a dejar un pedacito para preguntarles a ustedes qué hacen con metodologías activas. Esto para que vayamos pensándolas. Bien, en primera instancia, un poco lo que yo planteo es esto de pensar qué tienen de activas, de pensarnos en tanto qué significa pensar las metodologías activas, lo que tiene que ver con empezar a pensar, como está en esa figura, empezar a pensar lo que hacemos desde otro lado, ¿no? De qué le agrega a lo que hacemos en nuestras clases la palabra activa. Y asimismo, ¿qué deja por debajo, ¿no? Como este iceberg? ¿Qué cosas? ¿Vieron? Porque todos decimos activas, activas, pero bueno, ¿qué hay detrás de esta concepción de la actividad? ¿Dónde está la actividad? Si la actividad quiere decir saltar o hacer caminar a nuestros estudiantes, ¿qué implica esto de activa? Lo que vamos a tratar de ir desmenuzando en esta conferencia. En una primera instancia, voy a partir de algo que yo ya dije en otras instancias y que ustedes me deben haber escuchado decir, un poco qué es enseñar, ¿no? Enseñar es esto de armar situaciones, ¿no? Como en esta figura. Fíjense que acá tenemos una cara y está armada, están los mismos elementos que funcionan para una cara, como la nariz, la boca, rearmadas de otra forma, ¿no? Entonces, enseñar es esto, es armar situaciones con distintos elementos, ¿sí? Con un objetivo, que es este, ¿no? El de disponer, el de poner a disposición saberes, conocimientos, valores, habilidades, competencias, todo aquello que nosotros consideramos importante que nuestros estudiantes aprendan en relación a la profesión para la que están formándose, ¿no? Es decir, no solo aprendizajes que tengan que ver con el repetir información, conceptos, formatos, destrezas específicas, sino también valores para ser un profesional que puede insertarse en el medio y producir transformaciones. O sea, todo eso es lo que se nos pide como docentes universitarios en tanto formador de profesionales. Entonces, si nosotros partimos de esta idea de que la enseñanza es armar estas situaciones, volvamos a esto que yo planteaba, bueno, ¿dónde aparecerían las metodologías activas o por qué hablar de metodologías activas? Primero vamos a empezar con esto de metodología, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, todos hablamos de lo que son las metodologías. Dentro de la enseñanza y del campo de la didáctica, hablar de metodologías es hablar del cómo, es decir, cómo llevo yo a cabo eso que quiero enseñar. Y a lo largo del tiempo tuvo distintos nombres ese cómo, eso metodológico. Hoy hablamos de estrategias de enseñanzas, hablamos de secuencias didácticas, hablamos de método, hablamos de rutinas, de técnicas. Todas estas palabras que aparecen acá planteadas respondan a ese cómo, ¿no? Cada autor y cada corriente didáctico-pedagógica le va a poner un nombre y una característica específica. Pero todas ellas tienen que ver con el cómo yo pienso mis clases y cómo las realizo. Y lo interesante sería decir cómo
me doy cuenta de qué hago y qué no tengo que hacer. También estaría en lo metodológico. En ese sentido, tienen cuestiones, todas estas metodologías tienen aspectos, actualmente tienen unos aspectos en común, por hablar del cómo enseñar, ¿no? El primer aspecto que tienen en común todas estas metodologías o pensar el cómo enseñar hoy, independientemente de que sean activas o no, tienen que ver con que están centradas en que nosotros buscamos los aprendizajes del estudiante. Esto parece una obviedad, porque nadie va a negar que no busquemos el aprendizaje del estudiante. La diferencia en la actualidad es que se corre la mirada de estar fijada en lo que hace el docente y lo que prepara el docente para enfocar en lo que hace el estudiante en mis clases para aprender. Entonces, acá está el cambio de eje. No es que la enseñanza es el aprendizaje, o a veces en algunos discursos se dice que, bueno, ya no hablemos más de enseñanza, hablemos de aprendizaje. La idea es que si pensábamos que el enseñar es armar situaciones, yo como docente sigo estando a cargo del armado de las situaciones, pero pensándolas en qué tiene que aprender el otro, pensando también en que no puedo controlar lo que el otro aprende. Y ya me lo habrán escuchado decir otras veces, lamentablemente yo no puedo en este momento controlar lo que ustedes están aprendiendo de lo que yo digo. Es una pena, porque vieron, si yo pudiera controlarlo, ya está. Yo lo que puedo hacer es armar situaciones. Yo pensé el Power con las imágenes, lo pensé pensando en cómo atraparlos a ustedes, ya que están ahí sentaditos y mirándome a mí, porque no tienen otra opción más que estar sentados y mirándome por el contexto en que estoy, para que ustedes puedan, a partir de lo que yo presento, poder relacionar con lo que ustedes ya saben y con lo que ustedes hacen. Y mi idea es que esto los lleve a que cuando salgan de acá empiecen a hacerse preguntas, a buscar la bibliografía, a pensar con otro colega, uy, esto que dijo Elda podía ser, no podía ser, es una barbaridad. O sea, si en esta conferencia yo logro eso, ese es el objetivo de aprendizaje. ¿Se entiende? Es decir, la idea es estar focalizado en el otro. Esto implica un montón de cuestiones interesantes, y más en la universidad. Si yo estoy pensando en el otro, en el estudiante, tengo que pensarlo como un sujeto primero, como alguien que vino a mi clase porque tiene un interés en formarse, en este caso con ustedes como veterinario, como doctor, como ingeniero, como químico, ¿sí? Está acá sentado, ustedes están acá sentados porque hay un interés. Quizás el interés de ustedes no coincide con el mío, pero yo tengo que reconocer como docente el interés del otro y tratar de pensar, bueno, ese interés, ¿cómo puedo yo trabajar con ese interés para que el otro aprenda lo que la academia, la comunidad y el colegio, en nuestro caso en Argentina, de profesionales, me dice que tiene que saber un veterinario para poder ejercer la profesión? Ahí estoy trabajando en la metodología, en el cómo lo voy a hacer, pensando en todas estas cuestiones, pero centrado en el estudiante y en lo que sabe, en lo que yo supongo que sabe. Es otra cuestión interesante, ¿no? Bien, entonces, todas estas concepciones de estrategia, método, que yo hablé antes de rutinas, tienen esta característica de pensar al estudiante y centrarlo en el aprendizaje del estudiante. Todas estas metodologías también piensan a un docente con determinadas características. A mediados del siglo pasado se pensaba que el docente lo que tenía que hacer era replicar lo que los expertos, entre comillas nosotros de ciencia de educación, le decíamos que tenía que hacer. Me pasa todavía ahora. Yo trabajo en la asesoría en mi universidad y me tocan la puerta y me dice, oye, Elda, tengo este problema, decime vos qué tengo que hacer. Bueno, ese es un docente que lo que está buscando es que nosotros como asesores, como yo digo, apaguemos los incendios. ¿Vieron? Que les resolvamos el problema. Ese es un docente aplicacionista. Es como si un veterinario, cuando tiene un problema, golpeara a algún asesor en veterinaria para que le resolviera el problema con el perro, la vaca o el caballo que tiene. ¿Se entiende? Entonces, esa idea de docente es la que está desplazada hoy. La idea del docente universitario, en nuestro caso, en estas metodologías, tiene que ver con un docente que puede problematizar la situación en que está, puede pensar
en qué le está sucediendo en este momento con mi curso, con mis clases, con mi materia. Puede fijar objetivos para resolver, puede actuar y puede evaluar, ¿sí? Esto tiene que ver con ser una persona estratega, en el sentido de poder tomar decisiones fundadas. Yo por ahí alguna de las cuestiones, acá voy a entrar a decir algo políticamente incorrecto quizás, lo que decía el prorector en esta idea de formación, ¿no? Que la formación tiene que ver en la universidad con formarse con otros, o sea, entrar como grado 1 y grado 2 y formarse con otros. En realidad actualmente lo que se piensa es que el docente universitario tendría que formarse no solamente con otros, porque la dificultad de formarse con otros es que seguimos naturalizando las prácticas de educación o de enseñanza que están instaladas en la universidad. Yo no estoy hablando de que sean buenas o malas. Hay muchísimas prácticas que se realizan en nuestras universidades que son muy valiosas, pero la mayoría tienen que ver con repetir cuestiones que no nos dieron resultado o que dieron resultados hace 40 y 50 años, pero que hoy, con este estudiante que tenemos y el contexto, no nos van a resolver. Entonces, este docente que se propone en estas metodologías tiene que ver con este docente que busca, que reflexiona, como decía el prorector, que piensa esos contenidos que tiene que enseñar, que no replica en forma ciega, ¿no? Entonces, esta es otra de las cuestiones interesantes que plantea todas las metodologías en general, ¿no? Después vamos a puntualizar el tema de por qué activas. Perdón, los botones no son muy fuertes. Y la otra cuestión que tiene pensar en las metodologías, que ya un poco yo lo planteé, pero tiene que ver con el contexto. Es decir, yo cuando pienso el cómo enseñar, lo voy a pensar como docente para ese aprendizaje de ese estudiante en un contexto determinado. Desde un nivel macro de la historia que estamos viviendo como países, en mi caso en la Argentina, vieron que siempre estamos en crisis, pero también pensarlo en esa situación, pensarlo en esos estudiantes, qué características, de dónde viene, cómo son, cómo es mi materia, cómo se inserta mi materia en el diseño curricular o en el plan de estudios de la carrera, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos, con lo que yo puedo contar? A veces yo pienso una metodología o una forma de trabajo que es fantástica en los libros, pero no tengo ni los recursos ni los espacios, o tengo recursos y espacios que no están escritos en ningún lado cómo utilizarlos. Entonces, estas tres patas son las que caracterizan el pensar el cómo. Todas las metodologías pensadas como rutinas, estrategias, métodos, hoy en día tienen estos, básicamente, estoy haciendo una síntesis muy sintética, digamos, pero los autores van a plantear estas cuestiones, ¿no? Pensar en qué estudiante, en qué docente, en qué contexto, incluyendo aquí, yo no lo puntualicé, pero lo nombré al pasar, ese docente que decide qué recorte de contenidos hacer, ¿no? Cuándo y cómo enseñarlos, etc. Entonces, a partir de del cómo enseñar, volvamos entonces a lo que nosotros, o lo que hoy vamos a trabajar. Dentro de la enseñanza, dentro de las metodologías, volvemos a hablar de estas cuestiones de qué serían entonces esto de las metodologías activas. Como ven acá en el dibujo, o lo que yo decía antes, cuando uno busca, ¿qué quiere decir ser activo para ustedes? ¿Cuándo son activas o activos? ¿Qué hacen? Te moves. Sí. Muy bien. Solo te moves. O a veces somos activos sin movernos. Dale, a ver allá, sí que me dice que los demás no te escuchan. ¿Cómo? También cuando pensamos, ¿sí? Esa idea de mover, básicamente, como vos decís, es la idea de movimiento. Pero a veces no solamente el movimiento físico, ¿no? Había un autor que se llama Dewey que decía que en realidad aprender es hacer, ¿no? Y acá es donde empezamos a discutir qué quiere decir eso de hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer, como yo decía antes, hacer que mis estudiantes se muevan, hacer que se paren y se sientan, sentarlos en semicírculo, ¿no? Tiene que ver con una variedad de habilidades, pero está centrada en el hacer. En este momento, ¿ustedes están haciendo algo? Ah, bueno. Ah, bueno. No sé. ¿Qué están haciendo? A ver, dale. Bueno, ella es la mejor alumna porque dice que está prestando atención. Ahora,
Puede ser que estén haciendo otras cosas además de prestar atención, que sean políticamente incorrectas para este espacio, digo, para lo que se espera que estén haciendo, que es prestar atención. ¿Todos están prestando atención? ¡Ah, qué bárbaro! Lo he logrado. Nadie piensa en lo que le pasó a la mañana, que después que tiene, que el hijo, que lo llevó, que lo trajo, que no sé qué va a hacer, porque bueno, me decían que no andaba el comedor. Bueno, eso también es hacer, ¿no? El tema es, están pensando en otras cosas. Entonces, cuando yo hablo de las activas y las metodologías activas, estoy hablando de un hacer, de que el aprender es hacer, pero focalizado, ¿no? Focalizado en un hacer de lo que el docente quiere que el otro haga. Acá me meto en un tema porque en realidad ustedes acá están haciendo lo que yo quiero que hagan. ¿Sí? Es decir, me están escuchando, por lo menos están sentados ahí. Hay gente que está también tomando mate, que está haciendo otras cosas además de escucharme, ¿no? Que están habilitadas para este espacio. O sea, esto para que pensemos lo que es activo en general, ¿no? No enfocarnos solo en la actividad manual, en el hacer, que tiene que ver con esto de la actividad, pero acá lo que se está haciendo mucho hincapié es en qué quiero que el otro aprenda, ¿no? Porque fíjense, imagínense que ustedes tuvieran que cursar, denme alguna materia práctica de ustedes, de finales de carrera, nombres de materias, de clínica de pequeños. Suponete que yo sea alumna tuya de clínica de pequeños y vos te pasás todo el semestre haciendo esto, dándome una conferencia sobre clínica de pequeños. Cuando yo salga como veterinaria a ver qué le pasa a un perro, ¿voy a poder hacer algo? No sé, quizás sí, pero el espacio universitario no me proveyó las cuestiones del hacer propio de eso que es la clínica de perros. Estoy hablando en las prácticas que son las de finales de carrera. Y ustedes me van a decir, Elda, claro, las de finales de carrera sí. Pero ¿qué pasa en las de primer año? Que son teóricas. Ahí no hay un hacer. A ver, ¿hay gente de primer año acá de las primeras materias? Bueno, ella es divina, te mandó al frente, no sé si, si quería hablar. De los primeros años. A ver, de anatomía. ¿Tienen un hacer o no hay un hacer ahí? No sé, ¿qué hacen? ¿Cómo? Bien. O sea que el hacer tiene que ver con el diseccionar. Nada más. Está bien, identificar, nombrar, reconocer, ¿no? Identificar en un gráfico, también definir. A ver, yo estoy abriendo esto para que veamos, ese hacer. O sea, no nos vayamos a la otra banda, digamos, esto de, ¿vieron la curvatura de la vara que nos vamos de un lado a otro? O sea, en lo anatómico quizá en la materia esta anatomía tiene mucho de exposición, porque tiene mucho de reconocimiento. Entonces el hacer tiene que ver con el reconocer. El problema es cuando yo enfoco esto de lo activo solo en un hacer muy específico, como el hacer, perdón, ¿vale? Ay, perfecto. Ajá. Eso es de enfermería o de medicina. Uh-huh. Uh-huh. Bien, es activo. Pero a ver, lo que yo quiero plantear es esto, la actividad no es solo, es como decían acá, el hacer, pero no es solo el hacer que tenga que ver directamente como el diseccionar, o sea, no es buscarle un hacer, digamos, observable, porque en realidad son todos observables estas cuestiones, para que yo diga que estoy en una metodología activa. Yo en este momento, insisto en esto, yo estoy haciendo una conferencia y yo creo que ustedes están activos, porque por lo menos me están mirando, es lo mismo que si yo les dijera que diseccionen, ¿no? Que diseccionen algo, quizá alguno va a diseccionar, otros no van a diseccionar, o sea, no porque yo les pida a ustedes como estudiantes que hagan un hacer que tenga que ver con una movilidad motriz, todos lo van a hacer, hay gente que lo va a hacer, no va a prestar atención, es lo mismo con la actividad mental, ¿no? Pero la idea es la diversidad de actividades. El activo no es solo ser activo
en esto que decíamos, en usar simulaciones, en lo clínico, trabajar en los procedimientos, estar en contacto con el enfermo, con el animal que tengo que trabajar. No solo eso, sino también es ser activo, es poner el estudiante en el lugar de que haga, a veces haciendo que sea el pensar, pero no solo el pensar, no solo el hacer por el hacer. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de activo en lo que remarcan las metodologías activas. En Europa y los países anglosajones, en vez de hablar de metodologías activas, se habla de aprendizaje activo, porque ahí están enfatizando esta idea de que la actividad es de parte del estudiante. O sea, en este momento yo estoy hiperactiva, porque estoy hablando, manifestando, etcétera, etcétera, y ustedes parecerían pasivos. Entonces, la idea de la pasividad o de la actividad, fíjense, mañana tenemos un taller de cómo, cuándo y por qué armar una exposición. O sea, estas metodologías activas que ahora vamos a ver y que hay un montón, no las vamos a ver acá, pero podemos nombrarlas, lo que tienen un fuerte empuje en metodologías que pongan al estudiante en el hacer, pero no perdamos de vista que también la explicación tiene que ver con un hacer del otro. El tema básicamente tiene que ver con que es un hacer que tenga sentido, un hacer que interese al estudiante. No porque yo me ponga a bailar la conga y que me mire cómo la bailo, por eso lo hago interesante, sino lo hago interesante o es interesante porque yo intento unir el interés del otro en la profesión que vino a buscar con lo que yo desde la academia, me pide la academia que yo presente para mostrar y para aprender. Obviamente va a haber cosas que no van a ser interesantes. Hay temáticas, ¿vieron? Hay contenido que por más que lo hagamos interesante, ¿vieron? En la vida no todo es interesante. Pero tendríamos que poder aproximarnos, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. En mi universidad uno de nuestros estudiantes decían, bueno, el profesor ya me dijo que esta clasificación de vegetales la tengo que aprender, que no me va a servir para nada, pero que la tengo que aprender. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. El aprendizaje en vano, digamos, el sinsentido, ¿no? Entonces, en esta cuestión de lo que es activo, ¿no? Acá no lo van a leer porque son re chiquititas, pero estos son todos los nombres que tienen. Cuando ustedes busquen infinidad, ustedes van a poner metodologías activas y le va a aparecer aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, aula invertida, el portafolio, el diseño del pensamiento, ambientes y rincones. O sea, todas estas son como nuevas metodologías activas que se crearon con este nombre de activos. Pero yo insisto, no es solamente las nuevas, que serían estas, sino también el recuperar las que ya venimos usando. Y el revisar en cuándo y en dónde, lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿qué características tiene que tener eso que yo hago para llamarse metodología activa? ¿Sí? Bueno, empecemos a ver entonces los criterios, o sea, ¿cuándo yo voy a saber si estoy usando una metodología activa o no? ¿Ustedes usan metodologías activas? Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo? Aprendizaje basado en problemas. ¿Qué más? ¿Alguien más? El taller también es una... ¿Cómo? El aula invertida, sí. Gamificación, ¿saben todos lo que es la gamificación? Incluso hay un taller, ¿no? Que tiene sobre... No, esta vez, pero hubo. No. Hubo en otros. ¿Sí? ¿Qué es la gamificación? El uso de los juegos, ¿sí? ¿Cómo? No te escuché lo que dijo. Ah. Gamificación, de game, de la palabra game en inglés. Sí. Sí, todo el tema de todos los juegos, incluso ahora que tienen que ver también con el uso de simulaciones y con el uso de... bien, fíjense que todos estos ejemplos que ustedes me dan forman parte de lo que decíamos antes. Ponen al estudiante en un rol activo, en el sentido de que tiene que buscar información, resolver, tomar decisiones. Fíjense que las acciones y las actividades que buscan son diferentes de lo que están haciendo ustedes ahora. O sea, ustedes ahora están interpretando lo que yo digo, están escuchando, están tratando de relacionar lo que yo digo con lo que ustedes saben, están escribiendo, ¿sí? Que también son actividades. Pero estas que plantean estas, entre comillas, nuevas actividades,
tienen que ver con el pensar al estudiante en un lugar de sujeto total. Entonces, la idea es esta, la idea es, hablamos de la metodología activa porque se agregan un montón de habilidades que antes no estaban pensadas para enseñarse en la universidad. Antes pensábamos que, bueno, nos recibíamos de veterinario, nos recibíamos de filósofo, nos recibíamos de historiador y ya sabíamos tomar decisiones, trabajar en grupo, poder buscar información, poder definir hipótesis, un montón de habilidades que algunos se enojan, llamamos blandas, que las dejábamos por fuera, ¿no? Porque no era tan importante, porque parecía que la vida las enseñaba. Bueno, entonces la idea es que la vida no nos enseña esas cuestiones. En realidad lo que se comprobó de la bibliografía lo que muestra es que todas esas habilidades las aprendemos por ensayo y error, ahí sí, copiando a otros, ¿no? No sé si ustedes tendrán el problema, en nuestra universidad tenemos grandes problemas con finales de carrera cuando tienen que presentar las tesinas o los trabajos finales de carrera. ¿Por qué? Porque las habilidades que se le pide para hacer un trabajo de investigación nunca fueron entrenadas en los 5, 4 años, 8 años, 10 años que tuvieron la carrera, ¿no? Yo recibo a veces estudiantes de la carrera de educación, después de estar 6 años en la carrera, donde uno le dice, bueno, lee el texto y vos hacele preguntas al texto. Y a mí hay gente que me dijo, ay, nunca me pidieron que yo hiciera preguntas al texto. Siempre ustedes me pidieron las preguntas y yo las contestaba. Entonces, todas esas habilidades es lo que estas metodologías activas están poniendo y recogiendo y poniendo en el tapete. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí, estos criterios para darnos cuenta, porque en realidad lo que a mí me interesa es que ustedes se lleven de acá, no solamente que la definición de metodologías activas, que después lo van a poder leer, mirar, la inteligencia artificial les va a dar un montón de información, sino ver, decir, bueno, esto que yo estoy haciendo, eso no es. ¿Me interesa que sea? No sé, capaz que no me interesa hacer metodologías activas y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Esperemos que no. Pero la idea es que ustedes como docentes, como yo decía antes, se pongan en el lugar de toma de decisiones, ¿no? De poder fundamentar lo que se hace, de desnaturalizar lo que se venía haciendo porque lo hacía el profe que a mí me gustaba en la universidad. O hago esto porque en oposición a lo que hacía el otro profe, porque yo lo sufrí, ¿no? Yo tengo estudiantes que me dicen, bueno, yo voy a hacer que nadie se siente en el fondo, porque yo me sentaba en el fondo y charlaba. Entonces hace que todos se sienten en medio círculo. Bueno, tampoco esa es la idea. La idea es fundamentar desde razonamientos, desde fundamentos teóricos. Entonces, ¿cuáles son estos criterios para pensar si nosotros estamos usando metodologías activas? Uno de ellos que yo marco acá como definiciones, ¿no? Es decir, yo tengo, y vamos a ver después, esa es una dimensión epistemológica, yo tengo que definir como docente, bueno, ¿qué objetivos yo tengo para mi curso? ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan cuando terminen la cursada? ¿No? ¿Qué les va a aportar a la profesión o a su futura profesión eso que yo quiero que aprendan? Obviamente, en eso que yo defino, tiene que haber habilidades que no tengan que ver solo con el interpretar, con el definir, con el repetir, con el memorizar, que van a estar, pero que no van a ser las únicas. Porque un veterinario no anda por la vida, como yo digo, yo formo docentes y digo, los docentes no andamos por la vida definiendo qué es la enseñanza y diciendo lo que fulano dice que es la metodología activa. No, yo lo tengo que hacer, yo tengo que actuar. Y en ese hacer y en ese actuar profesional, yo tendría que, como dicen algunos autores, encarnar la teoría, decir, bueno, esto de la teoría que yo leí en algún lado me pueda servir para dar cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, pensar estos objetivos, recortar estos contenidos que yo voy a trabajar, pensar en estas cuestiones de la evaluación, porque la evaluación es importante, porque es la que en definitiva me va a definir cuánto de todo eso tan bonito que yo quiero que aprenda, en realidad voy a poder ver si lo aprendió. No solamente voy a poder ver si lo aprendió, sino que el estudiante le va a dar un valor a eso. ¿Vieron cuando le decimos esto entra en el parcial, esto entra en el trabajo práctico? Bueno, ahí estamos parándonos en un lugar que didácticamente mucho no lo queremos, pero que tiene que ver con el control. Entonces, definiciones de objetivos, de contenidos, ¿sí? de cuestiones que voy a trabajar y que tienen que ver con esto de lo epistemológico, del conocimiento propio de la profesión. La otra cuestión que tiene que ver cuando yo hablo de metodologías activas es dónde me paro yo en mis clases.
Si en mis clases yo me paro como yo estoy ahora, que no estoy parada, estoy sentada, pero me paro arriba de la tarima, acá hay una distancia con ustedes que hace que yo sea el que tenga el saber. En este momento, en esta situación, yo hago un corte y digo, bueno, ¿quién es el que tiene el poder? Yo. ¿No? Yo tengo el poder, porque todos están haciendo lo que yo quiero, todos están callados como yo quiero, todos me miran, todos me escuchan. ¿Sí? Entonces, en este momento, lo que yo estoy haciendo desde un criterio de metodología activa no tendría nada de activa. Porque en realidad mi lugar como docente en las metodologías activas es el de estar guiando y facilitando al otro. Esto que decimos tan fácil la gente de didáctica y después me dicen, ¿qué hago con esto? ¿Qué quiere decir guiar y facilitar? ¿Qué quiere decir guiar y facilitar para ustedes en una clase? Ustedes lo deben hacer. Yo estoy hablando del espacio, porque los espacios simbolizan, ¿vieron? Los espacios... No, está bien, digo, pero simboliza también con las acciones que incluimos en ese espacio, ¿no? A ver, yo digo, en mi universidad, yo siempre digo lo mismo, todas las aulas tienen tarima, todas, sea el salón de actos, sea un aula que entran 10, sean 20, 200, 300, todas tienen tarima, ¿no? Porque hay una idea de que el docente se tiene que parar en la tarima, está más alto. Yo tenía una colega que me decía, ay, Elda, yo lo hago porque si no, no los veo. Bueno, yo porque como soy más alta, pero ahí es un lugar simbólico la tarima. Por ejemplo, yo nunca me paro en la tarima, me paro frente a todo, pero me paro ahí abajo, ¿no? Es decir, un poco, tampoco por ahí lograr, pero a ver, lo que yo estoy planteando es esto, ser guía, como dice ella, en este ejemplo que da ella, dice, bueno, yo le guío y le facilito el saber, no me paro y le explico antes de lo que él pregunte, antes de saber lo que el otro no sabe, ¿no? Hay un autor, Rancière, que va a decir que, bueno, que en realidad el docente es un docente explicador. Explicamos todo, aunque el otro no lo necesite. ¿Vieron? A veces me pasa, mi marido, que a veces yo o mi papá cuando yo era más chica, que le preguntaba sobre cómo funcionaba, o por qué tenía que cargar nafta, entonces me explicaba todo el funcionamiento del motor, el pistón que baja, y yo le decía, ¿para qué necesito que me explique cómo anda el pistón, si sube, si baja? Yo necesito saber cuánta nafta le tengo que poner. Entonces, esto es lo que tiene que ver el explicador. A veces explicamos lo que el otro no necesita. A ver, nosotros pensamos que el otro lo necesita, pero el problema es el tiempo, el momento en que el otro lo necesita. Yo quizá lo necesitaba lo del pistón por el motor en un momento, no sé, que tengo encontrado un mecánico, pero en ese momento no lo necesito. Entonces, acá el lugar del docente como facilitador y guía es aquel que provoca, ¿no? Yo digo siempre, a mí me encanta esta palabra, yo tengo que provocar situaciones que los otros me busquen, o sea, me busquen a mí porque no soy Elda, sino o que busquen la teoría, o que busquen esa explicación en un libro, en la inteligencia artificial, pero que busquen, porque si uno busca es porque está interesado, ¿sí? No es fácil, pero cuando decimos que el lugar del docente es este facilitador y guía, es en estas situaciones. En las situaciones donde yo lo que hago es estar al lado del otro, acompañándolo con esa teoría. A lo mejor no le explico nada, a lo mejor le digo, mira, fíjate, eso está en la guía que te dimos, inventando, ¿no? A veces le decimos, no, mira, esto lo tenés que buscar acá, esto lo tenés que buscar allá. O le decimos, esto y no es por acá, es por el otro lado. Pero fíjense, esta es la idea del lugar del docente. Es más difícil tener este lugar que tener este que yo tengo ahora. ¿Por qué? Porque en este que yo tengo ahora, bueno, yo habré estado 1 o 2 días armando todo esto, los dibujitos, leyendo los libros, armándolos, pero ya lo tengo todo cerrado. Y es seguro. Este es un lugar seguro, porque no puedo temer que nadie salga con algo, y si alguien sale con algo que no sé... Claro, pero además fíjense que volvemos a la vida profesional. Cuando ustedes ejercen la profesión, no van a tener respuesta para todo. Incluso van a tener respuestas opuestas. O sea, también es interesante mostrar esto del conocimiento, que no es algo cerrado con un moño, como todos lo queremos. Todos queremos, ¿vieron? Es como cuando vienen, esto que yo digo, me preguntan qué hacer en las clases. Hay veces que no se puede resolver, ¿no? Hay veces que, o que se resuelve con otras cosas, ¿no? Cuando un docente viene y dice, tengo 200 estudiantes y somos nada más que 2 docentes, la didáctica a veces no puede hacer nada, como yo digo, ¿vieron? Porque eso lo tiene que resolver otro. Pero digo, bueno, uno tiene que guiar y trabajar, pero también ponerse en el lugar justamente del no saber.
Y nosotros estamos acostumbrados que en la universidad el que sabe es el docente, ¿no? El que sabe es el docente, no puede no saber. Esto también, y además porque pensamos que nosotros no pensamos, sino que dedicamos nuestra vida a investigar en lo que nos gusta, somos expertos en esto, tenemos reconocimiento nacional, internacional, los papers, la investigación, chichichi. Entonces, todo eso también a veces nos juega en contra de ponernos en este lugar. Pero también, para mí, desde mi punto de vista, esto es muy aburrido. Para mí como docente, es muy aburrido estar hablando una hora, porque yo no sé a quién le hablo, qué le hablo, si me dice, si no me dice, ¿no? Esto del intercambio, el apasionarme por esto, por la incertidumbre. Es decir, bueno, yo voy a alargar esto. Yo a veces largo cosas y yo les digo al que contesta y le digo, ¿sabés qué? Eso es lo que dicen los libros y no sabía que lo ibas a contestar, porque a veces no sabemos. Pero a veces hay que retomarlo desde ahí. Entonces, este es un lugar del docente cuando yo trabajo en metodologías activas, que tienen que ver con lo político, en el sentido del uso del poder. Porque fíjense que yo lo que estoy haciendo es correrme de ejercer el poder sobre el otro. Le estoy dando poder al otro, poder sobre el saber. Esto, ¿no? Aunque sea de primer año. Y que no sabe nada de mi materia, como me dicen. Hay gente que me dice, ¿cómo vas a ver? Una vez una estudiante mía me decía, ¿cómo vas a ver de filosofía si nunca leyó Aristóteles? Bueno, mirá, la vida, hacemos un montón de filosofía sin leer Aristóteles y quizás hacemos lo mismo que dice Aristóteles sin saber qué era Aristóteles. Entonces, también es darle lugar al otro en el saber, ¿sí? Bueno, otra cuestión interesante en esto de las metodologías activas, que también me lo habrán sentido hablar, incluso yo creo que el año pasado, no sé si viene el año pasado, pero yo trabajo estos talleres de la relación pedagógica. O sea, el vínculo que se establece entre los docentes y los estudiantes, que está atravesado por algo que me parece bueno, como verán, a mí todo me parece interesante, que es el tema de la confianza, ¿no? Hay una autora que se llama Cornu, que habla de que en educación la confianza tiene que ser de los dos lados, en un vínculo pedagógico. Yo tengo que tener confianza en que ustedes van a aprender. Y ustedes tienen que tener confianza en que lo que yo les digo es válido, verdadero y les va a servir. Entonces, eso se crea en la situación. No es que yo me paro acá y digo, bueno, porque como a mí me invitaron y yo soy la conferenciante y todo lo que leyeron de mi currículum. No. No es solo lo que la universidad dice de lo que yo soy, sino lo que yo trabajo en el diario trabajo. Y tiene que ver con autorizar, con esto que decíamos antes del poder también, que yo autorizo al otro a hablar, autorizo al otro a pensar distinto y autorizo al otro a que piense otra cosa que nadie sabemos de dónde vamos a terminar. ¿Sí? Entonces, tampoco es fácil, pero esta es una idea muy interesante de esta relación y que tiene que ver también con pensar y el respeto hacia el otro, ¿no? El respeto, yo no me voy a parar en esto del respeto porque me parece que ya es una obviedad, aunque a veces en las universidades, los docentes universitarios, se dan casos donde se dice, bueno, esos docentes que a veces se paran y dicen, bueno, porque acá no todos van a aprobar, son un poco los que pueden terminar y ser buenos profesionales. Esas cosas y esos dichos, eso es lo que rompe la idea de pensar que el otro es un sujeto que piensa, que aprende, ¿sí? Quizá no lo va a aprender en el momento que yo quiero, no lo va a aprender cuando quiero, como quiero y en este semestre. Quizá la tiene que recursar la materia, pero no por eso no es un sujeto pensante. No por eso no está autorizado a pensar. Y esto es lo que yo tengo que transmitir. Y esto no lo transmito explicándolo, lo transmito viviéndolo, escuchándolo. Hay veces que yo lo he visto en investigaciones que hicimos, o hay veces que uno le dice, uy, hoy no viniste. A mí, yo tengo una materia en tercer año de la carrera que la cursa gente que ya hace 4 años, 5 que está en la universidad, y me ha pasado a veces que le digo, hoy no viniste. Y me dicen, ¿sabe, señor, es la primera vez en la universidad que alguien se da cuenta que no vine? O sea, yo no digo de estar todo el día atrás de ellos, ni de... ¿sí? Yo tengo un problema de los nombres que no me los acuerdo, me acuerdo las caras, pero sí es ese estar, es ese que el otro se dé cuenta que yo estoy. Yo creo que ya lo traje una vez como ejemplo, una materia de primer año, 200 estudiantes, donde el profe se paraba en la tarima, explicaba todo un problema y yo entrevistaba a los estudiantes y me decían, el profe nos acompaña. Yo digo, acá para la tarima.
hace alguna preguntita. ¿Y por qué te acompaña? Y porque él nos dice, y el profe dice, y yo les miro las caras, 200. Cuando los veo así, les digo, tienen que estudiar, chicos. Eso. Miren, decirle tienen que estudiar, que vos decís una pavada, ¿cómo lo va a acompañar? Pero es verle la cara al otro, ¿no? Es establecer esta cuestión humana de la relación. Que no quiere decir, por eso yo digo, ni estar detrás, ni una cuestión de apego, de estar pendiente. No, tiene que ver con una idea de saber que está ahí, de mirarlos. ¿Sí? Bien, la otra cuestión que tiene que ver con lo que decimos recién, y en esta no me voy a parar mucho más, es crear ese clima de confianza. Clima quiere decir que alguien pueda decir algo, puede interrumpirme, ¿no? Eso también se crea. No es que yo solo les dé el espacio, no es que yo diga, bueno, ahora pregunten, sino es que yo estoy hablando y alguien levante la mano y dice, ay, no entendí esto, ¿me podés volver a explicar o me puede volver a explicar? Eso, ¿no? Eso también es crear, es trabajar metodologías activas, es crear ese ambiente de confianza, ¿sí? Obviamente, lo neurálgico, lo que hablábamos hoy acá, cuando yo pregunté qué hacen ustedes, me dijeron yo hago el ABP, yo hago la simulación, yo hago juegos, es armar las situaciones, qué metodologías usar. Obviamente lo metodológico en el sentido, en la dimensión instructiva, en la instrumental. A ver, utilizar lo grupal, la clase invertida, la explicación como yo estoy haciendo ahora cuando el otro lo necesita, el ABP, armar situaciones donde lo colaborativo, es decir, el trabajar con otros, sea muy importante, ¿sí? Esta es otra de las características de las metodologías activas. En realidad se sustentan en la idea de que el conocimiento no se construye en soledad, el conocimiento se construye con otros, ¿no? No sé cómo será en Uruguay, en Argentina es muy difícil trabajar esto con los estudiantes, porque muchas veces nos dicen, no, yo prefiero trabajar solo porque pierdo tiempo, ¿no? Cuando yo trabajo esto con futuros docentes y una vez dijimos, bueno, díganos qué es lo que a ustedes les parece, qué opinan, qué dificultades y facilidad de trabajar en grupo. Una levantó la mano y me dice, el problema del grupo es el tiempo, porque nos lleva mucho tiempo. Vieron, no sé si somos los argentinos muy individualistas, pero bueno, es ese tiempo del otro. Acá estamos de vuelta en lugar del otro. Somos muy individualistas en nuestro país, por eso quizás nos va como nos va. Y no podemos pensar con otros. Y fíjense que este aprendizaje de pensar con otros también es una habilidad, ¿no? Entonces, el pensar y armar situaciones con determinados rasgos es otro de los criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que mis clases son todas expositivas y en las situaciones ahí ya no estaría en una metodología activa, ¿sí? Salvo que yo tenga una materia que lo único que tiene que saber para su profesión, no para mi materia, para la profesión, es repetir las definiciones del área. No sé, no se me ocurre ninguna, pero si yo estoy en esa, si mi profesor me pide eso, ¿vieron? Pasa mucho en las líneas del derecho, donde se les pide que memoricen los códigos penales. Bueno, la idea hay una idea detrás de que el abogado lo que hace es repetir, en realidad no repite, lo que tiene que hacer es argumentar, que es lo que no se le enseña, ¿no? Bien, entonces, si nosotros lo miramos esto desde las dimensiones que abarcan estas metodologías activas, repito este dibujito igual que en lo que veníamos viendo con respecto a lo que dije antes, ¿no? Miren los colores, las definiciones es lo epistemológico, la del docente también tiene que ver con lo psíquico, con lo que él espera y piensa ese docente de lo que es el otro, del deseo del saber, tiene que ver con lo ético-político, en el tema del poder, en el tema de lo que hablábamos del respeto hacia el otro, de los valores, tiene que ver con el contacto con los otros, con lo psicosocial. O sea, esta es bien técnica, bien del área, esta es lo que nos encanta a nosotros en educación, de hablar en difícil. Pero esta difícil está replanteada en la anterior, que era la fácil, ¿sí? Y la instrumental, como yo decía, que es la de armar, ¿sí? Entonces, estas son las características que nosotros tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de metodologías activas. Yo lo que traje acá es una propuesta de cómo trabajar una metodología activa en una clase, que es lo que hago yo y lo que a mí más me encanta. Así que bueno, no tengo un backup de bibliografía para decirles lean a fulano y a mengano, pero es lo que yo hago. Bien, entonces,
Esta es una propuesta, es una. A ver, esto es como todo lo que decimos antes, no es que hay que hacer, que todos tienen que hacer esto. Esto es lo que yo hago y a mí me encanta hacer en mis clases. Entonces, lo que yo siempre empiezo es con una situación desafiante. ¿Qué quiere decir esto de situación desafiante? Puede ser una frase, un párrafo, algo que use un profesional y los desafía a los estudiantes a pensar en ese veterinario, en ese docente, lo que hizo. Puede ser un recorte de un autor, un artículo de periódico, no sé, cada uno lo aplica en la situación problemática en el ABP. Después vamos a ver en el taller de la aula invertida alguna situación que yo ya les planteé antes de venir a la clase, pero primero es esta situación desafiante. ¿Por qué les parece que yo presento esto como inicio? Para que piensen, ¿sí? Para que se muevan, para captar el interés, ¿sí? Para crear un clima. Una de mis estudiantes me decían, las clases tuyas, Zelda, son todas al revés. Yo espero que vos me cuentes lo que dicen los libros y no me contás nada. Dice, vos me creás situaciones para que yo vaya a leerlos. Y en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Crear situaciones donde el otro vuelva. Bien, entonces, pero no me voy por las ramas. Una situación desafiante. Acá llénenlo o se llena con lo que cada materia tiene como situación. Pero pensemos en desafiante para ellos, porque también yo tengo casos de estudiantes cuando uno dice, piensen en una situación desafiante y un estudiante de historia me dice, yo les voy a preguntar cuáles son las razones de la Revolución de Mayo en Argentina. Y le digo, mira, qué sé yo, serán desafiantes para el historiador, porque será un tema de discusión histórico. Pero a ver, era para secundaria. Un chico de secundaria que vos le preguntes y que desafíe nada, no desafías a nadie. Entonces, ojo con lo desafiante. Lo desafiante es para ese estudiante que yo tengo, con esas características, en ese contexto, en esta materia, y no tiene que alejarse tanto de lo que pueda resolver que no se transforme en un problema. Esto tiene que ver con el conflicto, ¿no? Yo quiero generar un conflicto cognitivo, ¿no? Pero hay una línea muy pequeña, si vos trabajás en problemas, entre lo que para alguien es un problema. ¿Vieron cuando a nosotros en la vida hay algo que es tan difícil? Bueno, yo tengo un problema con las matemáticas, personalmente. Entonces, para mí hay cosas de matemáticas que son tan difíciles que ni son problemas para mí, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo de que en una reunión con docentes universitarios de matemática me decían, no, porque no podés vivir sin pi. ¿Viste? Un pi, 3. Yo hace chiquicientos mil años que vivo sin pi y no me pasó nada. Porque para mí pi no es un problema. Para ellos era todo un temazo, el pi, el 314 y todo lo demás. Y bueno, entonces esto es la situación desafiante, ¿no? Si es desafiante, ¿qué hago después? Después trato de que el grupo que lo resuelvan. Esa situación que se resuelva de a grupos, de a 2, de a 3, de a 4, en general no individualmente o si son poquitos pero entre todos, ¿no? Acá viene lo colaborativo, el de aportar ideas, qué se me ocurre para resolverla. Yo diría esto, yo diría lo otro, yo diría lo de más allá. Fíjense que acá no apareció la teoría. Acá yo no le hice leer nada antes, que podía haberlo hecho, ¿no? Podía aparecer en algún lado, etcétera, etcétera. Pero sí un debate desde lo que traen, desde lo que se imaginan. Y acá después lo interesante es, bueno, poner a discusión eso que resolvieron. Si es viable o no es viable. Y acá es donde entra el docente como guía y facilitador. Porque acá es la habilidad del docente para entretejer la teoría. Seguro va a salir, si la situación que yo planteé tiene algo que tiene que ver con el contenido que yo quiero que los otros aprendan, seguro en la discusión va a surgir algo de lo que digan, como pasó acá. ¿Vieron? Yo pregunté, ¿quién usa metodologías activas? Y él me dijo la ABP. Bueno, porque yo pensé, alguien debe usarlas. Y me dio pie para seguir hablando. O alguien levantó la mano y también. Y ahí es donde el docente actúa en esa discusión como guía y como facilitador. Y entretejiendo lo que el otro dice, acercando eso que se resolvió a lo que yo quiero como docente que aprendan. Y como yo siempre digo en broma en todos mis talleres, no puedo evitar la presentación que yo pongo acá, presentación del docente. Y como yo siempre les digo, es mi PowerPoint. Es decir, si no es PowerPoint, en alguna forma cerrar haciendo una síntesis teórica, ahí sí, de los conceptos teóricos que yo considero como docente valioso, que los voy entretejiendo con lo que ellos ya trabajaron en la situación, en la resolución y en la discusión. Obviamente después de esto se tienen que sentar a leer los libros, no es que esto le resolucionó la vida a todo el mundo,
Pero esta es una propuesta, ¿sí? Bien, entonces, a partir de acá, y ya llegando a la hora que me dicen, a ver, ahora los escucho a ustedes. Arranco, rompo Dale. el hielo. Nosotros hacemos dos cosas, yo no tengo ni idea si tiene nombre o no, no importa, pero hacemos dos cosas. Una es, por ejemplo, hacemos algunos contenidos teóricos de 30 minutos que quedan colgados, ellos los ven cuando quieren, una semana. A la otra semana tenemos encuentros. Entonces, lo primero que tienen que hacer ellos es contestar algunas preguntas en relación a ese contenido en el EVA. Y cuando nos encontramos, bueno, ahí arman discusiones entre los estudiantes de las respuestas, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal entre ellos, y bueno, y vamos nosotros mediando. Esa es la primera parte del taller. La segunda parte es que también esa semana previa de encontrarnos, les presentamos un caso clínico. Yo, por ejemplo, estoy en la parte de laboratorio clínico. Entonces, le presentamos un paciente que tiene esta sintomatología, no sé, qué tienen que hacer ellos con ese paciente, ¿no? Y lo que hacemos en la mitad de ese taller, en la segunda mitad, juntarlos en distintos grupos, se separan, cada uno resuelve un caso y lo expone. Y el otro grupo, bueno, esto sí, esto no, ahí empieza la discusión entre ellos, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y ahí el docente es el que más o menos va guiando y un poco por ahí. Bien, gracias. Esto tiene que ver también con estos encuentros, socializar entre ustedes, porque como yo digo, hay gente que está haciendo un montón de cosas valiosas y como ella dice, yo no sé si estoy haciendo o no estoy haciendo. Bueno, ahora ya por ahí, incluso voy a decir algo más que siempre les digo a todo el mundo. Muchas veces ustedes hacen cosas muy valiosas y quedan nada más que en ustedes. Sería re interesante que publicaran en las revistas especializadas de enseñanza de la veterinaria, o en todos hay enseñanza de... Porque esos saberes es muy importante compartirlos. Interesante. Bien, ¿alguien más? O si no, preguntas sobre lo que hablamos. Dale, dale. Dificultades, ya que estás también. Me acordé de algo que Dale. cuando estabas hablando que me pasa bastante, ¿no? Una anécdota. Yo trabajo mucho en rumiantes, producción, y en realidad lo que doy es más en clínica de pequeños animales, o sea, tuve que aprender y leer para poder dar este tipo de clases. Y mis compañeros casi todos son de pequeños, y bueno, esa discusión de, no, mejor que lo de esta persona porque sabe más, yo digo, pero no importa, a mí realmente no me importa decir, no sé, después buscamos la información o le preguntamos a alguien que sepa, o que me ha pasado más de una vez, porque obviamente yo trabajo en otro palo. Y esa discusión la tengo todo el tiempo, de tratar de, bueno, no importa, no sabemos todo. Esa parte también la tengo. Y bueno. Es difícil correrse el no saber, sí. Acá. Bueno, no, yo desde el punto de vista del curso que doy yo, que es microbiología, nosotros toda la vida hicimos las clases, bueno, los teóricos, ¿no? Multitudinarios con muchísimos estudiantes, y después teníamos lo que era la parte práctica, también con bastantes estudiantes, 70 estudiantes en un práctico. Ya hace varios años que venimos viendo que la parte práctica en sí es muy dificultosa en cuanto al económico, no podemos hacer placas para todos, no tenemos ANSAs para... Algunos interesan más, otros interesan menos, entonces el año pasado dijimos, bueno, vamos a corrernos un poco esa parte práctica y quizás hacer después un curso más adelante optativo para los que realmente... Porque en realidad no es eso práctico lo que queremos que el estudiante se lleve, sino el cómo sacar la muestra, por qué, en qué situación, bueno. Entonces el año pasado nos juntamos todos los docentes del curso y dijimos, bueno, para febrero a ver qué se nos ocurre, cómo podemos sustituir. Y cuestiones de la vida, lo que planteamos para hacer este año, que no son prácticos, son más talleres de microbiología, fue exactamente lo que vos propusiste ahí en esa última. Dividirlos en grupo, presentarles fotos, imágenes, material para que ellos puedan... llegar a ver cuál es el contenido de ese práctico y después nosotros como darles tiempo y nosotros como docentes después facilitando. Yo lo llamé armemos la clase entre todos. Entonces después con el pizarrón ir de los puntos del práctico, ir sacando toda la información. Eso no quita que después ellos tengan que ir a las guías, a los prácticos. Pero
Fue más o menos eso. Bueno, lo que- publiquen. Es la primera que lo hacen, no sabemos cómo nos va a ir. ¿Cómo les va a ir? Tenemos la última instancia que no estaba ahí entre tu diagrama, la parte de evaluación. No, bueno, esta era la clase nomás. Dentro de la clase, la idea es hacer como una evaluación continua, Ahí. que ahí es que estamos como Con una rúbrica podrían. con una rúbrica, o sea, cómo organizarlo, porque además es un docente, la idea es tratar de evaluarlos medianamente, o sea, una evaluación grupal, entonces eso es como está haciendo un pensamiento, ¿no? Sí, a mí lo que me dispara esto que están proponiendo, y ustedes también, que son las dificultades que yo también tengo cuando yo lo pongo en práctica, es convencer al estudiante que esto es una clase universitaria, digo yo, como siempre digo yo. Porque el estudiante universitario no viene, el universitario en general viene a estas clases como estoy yo ahora sentada acá y que vos me explicás a mí. A veces nos han dicho, bueno, o cuando uno empieza a hacer estas cosas se van, bueno, no tenemos asistencia nosotros, entonces como que ellos como que piensan que es perder el tiempo, entre comillas, porque también lo que después nosotros le evaluamos o se evalúa es esto el que recuerda de ese contenido, no la habilidad, el trabajo colaborativo y todo lo demás, que es más difícil si no se hacen rúbricas y estas cuestiones, pero eso hay que trabajar mucho con el estudiante, crear conciencia de esto, ¿no? Porque la otra cuestión que está en la universidad y que circula es que todo lo que no es escrito no es evaluable y no pesa, ¿vieron? Además, todas nuestras evaluaciones en las universidades son de acreditación y me evalúan es porque me vas a poner una nota. ¿Y cómo me vas a poner una nota si es algo que no está escrito? ¿No? Este es el imaginario que circula. Entonces, contra eso también, entre comillas, o sea, las metodologías activas también hay que instalarlas en nuestros estudiantes. Porque la enseñanza es una totalidad. Somos docentes y estudiantes que participamos de este espacio. Yo puedo querer modificar, es como en una pareja, ¿vieron? Como en una pareja, alguien puede querer cambiar algo, pero si el otro no adhiere a lo que cambié, es difícil que cambiemos, ¿no? Porque es un sistema. Entonces hay que convencerlos también a los otros que esto es válido, no solo convencernos a nosotros, ¿no? Bien, no sé qué otro comentario. Mini anécdota. ¿Qué? Yo doy clase en primer año, un curso introductorio, y nosotros tallerizamos mucho, o sea, Claro. justamente en esta dinámica de plantear problemas, plantear situaciones, que ellos trabajen en grupos, los docentes circular, y había pasado como una hora de que Claro. estábamos trabajando en ese sentido, Te dice cuándo. y una estudiante levanta la mano y me dijo, profe, ¿usted va a dar clase? Claro. Sí. Hermoso. Sí. A mí me pasó, yo siempre lo contesté, una profe que hizo un curso con nosotros de formación en mi universidad, de la carrera de biología, que un día viene y me dice, Elda, ¿no sabes qué me pasó? Hice todo, viste lo que vos me dijiste, de esto, de lo activo, de armar los grupos, y le pasó esto, ¿viste? Y al final, esto que yo digo, al final, dice, me puse a terminar de cerrar la clase y alguien dijo, bueno, era hora de ir a clase. Claro, bueno, por eso hay que compensar. ¿Sí? Querías decir. Bueno, en mi caso, como la profesión de enfermería tiene que incorporar las ciencias de la administración, porque es gestor, tiene que gestionar su unidad operativa y bueno, después los niveles de los servicios de enfermería. Detectamos que en la población de internos, que es el último curso que se hace, el internado, hay una propuesta académica que tiene que hacer un plan para mejorar la gestión del servicio donde están incorporados. Entonces hacen un diagnóstico para ver las deficiencias de la gestión, los problemas, y ese diagnóstico también está bastante complicado, que estamos viendo qué propuesta hacer porque les cuesta realizarlo, pero bueno, terminamos con un análisis FODA de ese diagnóstico, donde se ven los cuatro componentes. Eso es el insumo para hacer un plan de gestión, un plan de mejora. Pero debido a que el nuevo plan acortó el internado, que ahora lo tenemos, antes teníamos 6 meses, ahora son 4, que es todo un desafío también para los docentes, los tiempos se acortaron, entonces empezamos a hacer talleres para apoyar la elaboración de esos planes. Entonces, ¿qué metodologías utilizamos? Lo que sí que nos pasa que son como esfuerzos individuales, no hemos podido, pero son interesantes. Entonces, en mi caso, ahora que puedo ir de un lado al otro, ahora por el lugar donde estoy, que antes estaba centralizada en un lugar, hicimos una propuesta, la hicimos en 2 lugares donde los estudiantes salen de su sala, salen de su unidad donde están cuidando
a los usuarios. Se les propone una consigna con un fuerte impacto en el tiempo, porque el manejo del tiempo también es una habilidad que la tienen que aprender, porque se gestiona en 6 horas, no podemos dejar el cuidado para después. Entonces eso es un gran detalle, porque lo están viviendo. Ellos tienen, el internado es una guardia de 6 horas que lo hacen durante 4 meses, con un aprendizaje continuo. Entonces, se les propuso una consigna que a partir de un análisis FODA que se les trae, que no es el que ellos hacen, elaboren ese plan, pero en 50 minutos. Entonces, claro, dicen, pero porque yo no lo puedo elaborar en los 20 días que me lo proponen. Entonces después ven que en 50 minutos pueden elaborar y le decimos, pero ¿viste cómo lo pudiste elaborar? O sea que 20 días te tiene que dar. En realidad no es con todos los requisitos. Pero también se detectó que el gran problema es definir los objetivos, las actividades y cómo lo van a medir. Entonces ese FODA, que es muy concreto, se les va dando las consignas que elaboren en 20 minutos los objetivos, así con mucho marcado el tiempo. Eso lo hacen en varios grupos, 3 o 4. Por suerte lo que tenemos es que el grupo es pequeño porque es más reducido. Cada docente tiene a lo sumo 10 internos, más no puede tener por la carga horaria en general que tenemos los grados 2 y su coordinador. Pero ahí trajimos los internos de todo un turno, o sea que teníamos unos cuantos. Y lo fuimos, cuando termina, la consigna está clara con los tiempos, ¿no? Ellos exponen lo que fueron armando, los objetivos que quieren de ese plan en base a las debilidades que detectaron, qué actividades van a hacer para ese plan y cómo lo van a medir. Y eso se expone también en un plenario donde hay un docente que va recogiendo la información de cada grupo, pero nosotros dejamos que expongan y que debatan y qué les parece, por qué un grupo el objetivo está bien formulado, ¿no? Y después lo que vamos haciendo es incorporando, bueno, pero ¿por qué el objetivo está bien formulado? ¿Se formula así? ¿No se formula? Y esas actividades que ustedes señalaron para lograr esos objetivos, ¿son adecuadas? No. Pongamos, no sé, un caso, quieren mejorar el registro en la historia electrónica, pero en realidad no, en la historia electrónica en ese lugar no está implementada, o sea que la actividad está fuera del objetivo, todo eso se discute. Y después, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo evalúan ese plan? Y bueno, cuando se hace esa exposición en la pizarra que vamos viendo de todos los grupos, los dejamos exponer, ahí vamos intercambiando y ahí vamos, como tú decías, incorporando, ahora que me doy cuenta, los aspectos teóricos, cómo se define un objetivo, cómo se definen las actividades, qué recursos tenés que tener, cómo lo medís, porque después hay que medir el impacto de lo que tú haces. Y en realidad lo calificaron y sacaban fotos, las pizarras, pues así se define, así. Bueno, después le terminamos diciendo, bueno, ahora tiene gran compromiso, en 20 días tiene que hacer ese plan. Y lo que recogimos es que les impactó positivamente porque se sacaron ese miedo que no saben ni cómo escribirlo, porque le damos todo el soporte teórico, pero hicimos después un formulario en línea para que ellos evaluaran cómo fue la actividad, pero nos faltó, y ahora me doy cuenta, todo el impacto docente, que la evaluación docente, cómo se sintió el docente, porque le dejamos, el taller es de ellos, lo que hacemos es guiarlos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Nos faltó eso, pero una linda experiencia en el sentido que pudimos sacar ese pánico que tenían para hacerlo. Y esta frase que vos decís, miren, esta cosa, el taller es de ellos, ¿vieron? El taller es tuyo porque vos le habilitaste, yo digo, ¿no? Esta cosa de que a veces decimos, bueno, es de ellos porque ellos opinan, ellos hacen. Sí, acuerden que ustedes habilitaron. ¿Se entiende esto? Porque sí, yo lo pongo en un lugar de acción a ellos, pero yo los habilito. No quiere decir, esto no es para que nos pongamos de estrellas, sino para reconocernos en la habilitación, ¿no? Y porque a veces no los habilitamos, a veces armamos no es tu caso, digo, pero a veces armamos estas cosas, pero no los habilitamos. Seguimos siendo nosotros los dueños del espacio y no dejamos hablar, no dejamos hacer, no dejamos también, porque, a ver,
interesante todo lo que ustedes están relatando, que son los pasos a seguir. Recuerden que no son solo los pasos, ustedes están relatando lo instrumental, que es lo que tiene la metodología, pero también esto va a ir acompañado sobre el clima, sobre el lugar que yo ocupo, sobre cómo piensa que es el otro. O sea, yo insisto mucho en esto porque si no, a veces en el método o en lo metodológico nos paramos solo en los pasos. Ves, hace esto, decile esto, guardá, usa el ABP, pero eso tiene que estar en un contexto, tiene que estar en estas dimensiones que yo planteaba, que obviamente ustedes lo deben estar haciendo, ¿no? Si les da resultados, lo deben de estar haciendo, pero también tomar conciencia de eso que hacen. Más que nada para cuando no nos funciona. Vieron que hay grupos que a veces que decimos, bueno, pero si esto lo hicimos el año pasado, ¿qué me pasa acá con este grupo que no arranca, que no hace, que no dice, que va para un lado y yo quiero que vayan para el otro? Entonces, a veces también esto de ver estas dimensiones es poder ver qué pasa en esa situación si no me está funcionando. Pero también verlas cuando me está funcionando, para poder registrarlas y decir, bueno, yo hago esto, esto, esto. Entonces, la próxima voy a tener que tener en cuenta esto, esto y esto. O sea, yo hago esto y esto y esto porque pienso que el otro es así, así, así. ¿Se entiende esto? No perder la idea de sistema y de totalidad, ¿no? Que tampoco es cerrada, pero re interesantes las propuestas. Discúlpame, sí. Buenas. Bueno, nosotros en parasitología y en enfermedades parasitarias trabajamos bastantes de estas metodologías. Parasitología, que es un poco más así definición, identificación y demás. Lo que empezamos a usar es un tipo de portafolio que es como una guía que está en blanco y ellos la van completando durante el curso. Nos ha ido costando un poco la implementación, pero ya vamos 3 años y todos los años mejoramos en base a la respuesta que tenemos de ellos, ¿no? De esto me sirve, ¿por qué pongo esto, por qué no? Y bueno, también en esa materia hacemos un poco de gamificación, tenemos algunos juegos que son más lúdicos, ¿verdad? Porque no los usamos en clase, pero sí antes de un oral se los damos para que ellos se despejen un poco y vean que saben más de lo que realmente piensan. Y después tenemos un problema un poco con los ABP, a nuestro parecer al menos, que lo venimos implementando en enfermedades parasitarias, pero tenemos 10 talleres y durante los primeros 3 o 4 sí hay como mucho dinamismo y muchas ganas de participar, y los otros ya se vuelven como tediosos, como el mismo otro caso, aunque sean de temáticas diferentes, ¿no? Otro caso con lo mismo, bueno, tengo que hacer esto. Entonces notamos como esa curva que hacia el final del semestre decae totalmente. Y el semestre pasado lo que intentamos fue plantear la última clase, que aparte es de una temática un poco más globalizadora porque es de zoonosis, la planteamos en lugar de con casos así, con fake news. Entonces nos pusimos como súper amarillistas, les dimos, y volvimos a retomar ese compromiso. Entonces, para este semestre lo que pensamos es intentar como mixear un poco, una clase así, una así, para ver si... O la inteligencia artificial también, a ver que analicen lo que les Bueno, sí, también. Digo, o que ellos armen problemas. Claro, estábamos pensando eso, o darles el problema resuelto y que ellos encuentren el error, o como intentar verlo de... Sí, otra de las activas es eso, que estamos muy acostumbrados a trabajar el ABP, nosotros le damos el problema, a veces también que ellos armen un problema. Claro. Porque es otra habilidad diferente, ¿no? Para enseñar, pero bueno, dale. Ay, allá. No sé. Hola. Ahora sí, bien. Gracias. Buenos días. Usted plantea en lo que estuve viendo que junto con los ejemplos acá de los colegas es que son como actividades presenciales, de una metodología activa presencial. ¿Hay algunas pautas o lineamientos para la metodología activa presencial? Yo esto hago en clases sincrónicas. Esto que yo te mostré antes, sí, yo lo trabajo en las clases también online. Pero en lo sincrónico y también en el seguimiento del estudiante, ya sea la parte teórica no presencial, totalmente colgado en la plataforma EVA, Moodle, lo que sea, pero cómo ayudar al estudiante o cómo hacerlo sentir activo en un curso que es a distancia. No sé si se Y ahí entiende. tenés toda la batería de foros, todas las herramientas que tenés, en EVA, nosotros tenemos Moodle, que ahí sí lo podés hacer el seguimiento y trabajarlo, retrabajarlo, porque que ellos publiquen las respuestas en los foros y retrabajarlo desde ahí, o que ellos también se junten online. Y esto que yo digo de los desafíos, parezco que pero yo se los puedo dar lo que sería una clase invertida, trabajada desde ahí, es decir, vos le podés proponer estos desafíos fuera de la clase, y que las respuestas las pongan en un foro y en el foro se va discutiendo y ahí vos podés entrar y mechar la teoría.
O sea, en este momento con las herramientas tecnológicas también. Lo que pasa es que eso también lleva más tiempo. Ese es el otro temazo. Como lleva más tiempo también armar este tipo de clases. O sea, como yo decía antes, es más fácil armar lo que yo hice ahora. De charlar, yo charlo y ya está. ¿Sí? Pero no tuve que pensar o cómo ella es el problema o la situación desafiante, pensar qué van a hacer, cómo lo van a trabajar, quiénes van a estar. Pero hacer se puede. Porque en realidad lo que pasa muchas veces con educación a distancia, esta es una crítica a veces que yo tengo de colegas que trabajo o he participado en cursos que te dan de educación a distancia y dicen, bueno, son los únicos participativos, la educación a distancia es la única participativa que se da. Le digo, mira, en las clases también, en las clases presenciales. Ellos están en la otra mirada, digamos, que dicen que lo único participativo es la distancia en muchos casos. Y tiene que ver con esto, yo por eso vuelvo a insistir no solo en lo técnico, en lo instrumental, sino en esas dimensiones, en lo epistemológico, en dónde te parás, dónde está el conocimiento, en cómo te parás en ver al estudiante, porque también en la educación a distancia. Si yo en la educación a distancia me paro diciendo que el participar es determinada cosa, pero no me fijo en lo que le pasa, en lo que yo he participado a veces en cursos a distancia donde seguí siendo un número a veces, ¿no? Entonces, por eso digo, tiene que ver con esta concepción, que sea a distancia o que sea presencial, ¿no? Tiene que ver con dónde nos paramos de lo que es enseñar, de lo que es el docente, el aprendizaje, que va más allá de lo técnico, ¿no? Tiene que ver más con lo humano, con lo social. No, re interesante lo que planteas. Sí, discúlpame. No, todo bien. Gracias, Elda, por la charla. Yo voy a preguntar una situación que capaz que no es de éxito, para polemizar un poco, contar una situación que nos viene pasando a nosotros en bioestadística, entonces tenemos un componente ahí... Ya te digo porque es estadística. Sí, por eso. No o sea que tenés que pelear con todos los estudiantes cuando empiezan a hacer bioestadística. Exacto. No soy la única que dice igual, así que... es el componente matemático que tiene la disciplina, pero que no termina ahí, ¿no? O sea, la matemática es la herramienta que permite el desarrollo del razonamiento. Históricamente la estadística se enseñaba haciendo cuentas a mano, usando una calculadora, fórmulas, tablas, etc. Ahora tenés la IA. ¿Ah? Hoy en día tenés la IA, pero tenés cosas más sencillas como por ejemplo un Excel que te permite para un curso básico de estadística ser la herramienta, ¿no? Entonces, con la nueva sede, etcétera, etcétera, nos cambiamos la forma de enseñar y ahora dejamos la calculadora del papel para el uso de software de análisis estadístico. Y en realidad lo que ha venido pasando, venimos notando, es que eso nos hizo perder que el curso tenga metodología activa en el práctico. O sea, porque antes la resolución del problema llevaba a que el estudiante tenga que involucrarse, ver dónde estaba la información, si llegaba al resultado o no, y la discusión después de ese resultado. Y como la computadora resuelve el resultado, ahora el objetivo es aprenderme la secuencia de clics para llegar a un resultado. Nunca se equivoca. No se equivoca la computadora. Claro, y se transformó en una caja negra, que yo hago una serie de pasos, si los hago bien, llego a un valor, si los hago mal, o no llego a nada, o llego a un valor, pero ni siquiera sé si está bien o está mal, porque no hay un involucramiento en la secuencia del proceso de lograr ese resultado. Y eso ha perdido metodología activa, porque los estudiantes dejaron de ser críticos. Lo importante es si me sé el procedimiento en la computadora o no. Los docentes encontraron un lugar cómodo de ser, como decías vos hoy, expositores, ¿no? O algo así como, arranca la clase, explicamos la teoría, pero después lo importante es que te dé o no te dé. Entonces ya no necesitamos ir al teórico, porque el teórico tiene fórmulas, y en realidad el práctico es si aplico las clics o no de la forma correcta. Entonces... ¿qué hace un veterinario con eso? Bueno, y ahí está el desafío también, porque el dilema es, un estudiante de hoy en día tiene que aprender a realizar esto en computadora, que si lo tiene que hacer probablemente lo haga en una computadora, porque nosotros ya no lo hacemos a mano, como investigadores de la disciplina. Entonces vuelvo al papel y intento desarrollar el pensamiento crítico con todas las dificultades de la matemática, o me quedo en la herramienta de la actualidad, que si un veterinario hoy en día realiza una prueba estadística en su rutina, en su experimento, lo que sea, lo va a hacer en computadora, y probablemente el tutor lo va a hacer porque el tutor le diga, aplica este procedimiento que es el que yo aprendí. Eso es otra discusión. Pero lo estoy acercando a que maneje la herramienta para cuando alguien le diga, hacelo de esta forma o lo que sea, maneja
la herramienta, digamos, que sería hacerlo en computadora, pero perdemos, o sea, o no estamos encontrando la forma de que eso mantenga el pensamiento crítico, ¿no? O sea, y que no quede en cómo llego al resultado. Acá, a ver, desde un punto de vista, acá de esto de las dimensiones, habría que ver epistemológicamente qué saberes querés que el otro aprenda. Si vos querés que aprenda a ser crítico, si yo estoy en tu materia y vos me querés enseñar que yo sea crítica con respecto a mis resultados, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser crítica en bioestadística? ¿Qué tengo que hacer? Tenés que entender el problema, Sí. llegar a un resultado y compararlo con otros resultados que se obtuvieron en otros lugares. ¿Eso me lo hace la compu? No, Ah. por eso. ¿Y eso? ¿No lo pueden hacer? Porque no entiendo entonces dónde perdés lo crítico. No, Yo yo creo que- desconozco el contenido que son ustedes A los ver, expertos. nosotros hay como una dualidad acá, ¿no? Porque por un lado decís, está bueno que los estudiantes aprendan, aunque no es el objetivo de estadística, pero que en el curso de estadística aprendan una herramienta como usar Excel y sacar información de ahí. Ujú. Eso es valioso porque después llegan a su tesis y tienen un montón de datos y ya saber ordenarlos y procesarlos mínimamente con un Excel, eso es un valor. Pero es como secundario de la estadística, ¿no? La estadística va por otro lado, no es enseñar a usar Excel. La estadística es poder sacarle jugo a un conjunto de datos, ¿no? Pero yo no aplico cualquier test en cualquier conjunto de datos. Tengo que decidir Ujú. qué test, qué forma de analizar es la más apropiada para ese conjunto de datos. Para poder entender eso o poder elegir bien, hay una base teórica de cómo funciona la estadística. Eso yo creo que es por donde viene Nacho, ¿no? De que la parte de cómo funciona la estadística, de que trabajas con distribuciones de probabilidad, que son modelos y que tenés que ver si tus datos se ajustan a esos modelos y qué sé yo, cuando lo hacíamos a mano con calculadora, vos tenías como, era como más, estaba más cerca eso, a ver cuál es la distribución de probabilidad que tengo que buscar acá. ¿Cómo calculo el estadístico de prueba? ¿Por qué calculo este estadístico y por qué se tiene que comportar así? Ahora yo pongo los datos en el Excel, voy al módulo análisis de datos y digo, un test de T para medias. Claro, pero a ver, yo lo que, de Los vuelta grupos, de y mi me tiro un desconocimiento, por ahí poder pensar que si vos, desde lo que yo entendí, yo como para usar la bioestadística tendría que uso la computadora que me tira todos esos datos, pero tengo que saber si son datos válidos para mi problema. Exacto. Y si, ¿por qué no empezás el semestre planteando un problema que tengan que terminar definiendo eso? Y trabajás todo el semestre No, con nosotros eso por ahí. durante todo el semestre vamos como distintas aproximaciones, ¿no? Tengo distintas preguntas como y vamos Claro. presentando todos los test. Eso en Bioestadística 1, que es donde usamos lo del Excel. Pero claro, nos pasa esto de que en el práctico están como mucho más atentos a cuál es la función de Excel que en lo que nosotros queremos que haga foco. No es que nosotros hayamos perdido el foco. No, yo te entiendo. Es lo que ellos quieren, ¿viste? Es como que a dónde nos vamos. Y al final capaz que como el interés viene por ahí, nos pasamos más no sé, de la mayor parte de la clase destrabando, no, porque ahí te equivocaste en la función que pusiste no sé qué, ¿viste? Un punto y Claro. coma, pusiste una coma, o que no, más que en el fondo. Después en el curso de Bioestadística 2 lo tenemos mucho más aceitado, eso de, bueno, ¿cuál sería el problema acá? ¿Cómo lo encaro y cómo interpreto? Y ahí no nos preocupamos mucho. O sea, ¿no? ahí me es como parece la que- interpretación de la salida Ahí del programa. es un poco, digamos, lo que yo te decía antes. Yo como docente me paro y digo, bueno, ¿qué es lo que tiene que salir sabiendo el estudiante de mi materia? Y en eso enfocarte. Y de ahí buscar, y de ahí, bueno, es un ida y vuelta. Entre qué hago yo en las clases, y si vos decís, como dice, estamos yéndonos para el otro lado, bueno, empezar a decir, bueno, capaz que el otro lado es eso que estamos, no sé si me entendés. Ponerme a pensar si también ese otro lado no es otro lado que existe y que a mí no me gusta, pero que existe. Se te lo paso en mi área, suponete que yo quiero que aprendan determinadas habilidades para enseñar, que puedan analizar, observar. Intento que lleguen a eso, armo situaciones para que observen, para que analicen situaciones de enseñanza. Hay algunos que se van a ir por la tangente y no lo van a hacer, pero bueno, intento llevarlos hasta ahí. Y con lo que plantean yo voy también mirando, bueno, si eso es lo que yo quiero, no es lo que yo quiero. Pero también mirar esto que yo digo, ¿viste? Para mí el tema del contenido, lo epistemológico, de lo que enseñamos, ¿viste? A veces estamos enamorados, no digo que es el caso de ustedes, ¿no? Pero a veces estamos enamorados de nuestros contenidos. Yo estoy enamorada de mis autores favoritos. Y yo acá no nombré ningún autor hoy, es un desastre. Para mí un desastre, no dije nada.
Pero si yo me pongo, como puse en esa de las dimensiones, yo la pensé en armarlo por las dimensiones, digo, no me van a entender nada. O sea, si mi objetivo es que esto se lleve en algo, después lo llevaremos a las dimensiones de lo epistemológico. A mí me encantaría todo eso. Entonces, ahí es donde uno hay que ver qué quiere con ese contenido. ¿Qué puede y qué quiere la profesión con eso? Porque a veces la profesión nos tritura, digo yo, entre comillas, nos tritura. Nosotros queremos a mí me encantaría que todos repitieran lo que dice fulano, mengano, de la didáctica, de la metodología, pero nadie lo va a decir. O sea, no, porque el decirlo no les sirve para ser docente, pero sí les sirve el que tomen conciencia de lo que implica ese decir. No sé si se entiende lo que digo, ¿sí? O sea, hacer carne la teoría, yo digo. ¿Y qué es lo que yo trato de hacer en mis prácticas, en mi propia práctica? Decir, bueno, esto que estoy haciendo, esto no está funcionando. Este autor diría tal cosa y por ahí vamos para el otro lado entonces. No sé si les sirve. Después nos cuentan. Lo que pasa es que ahí tenés la lucha de que, bioestadística, ¿no? Como, la matemática. ¿Los quieren? Bueno, eso es importante. Eso es importante. Yo me quedé enganchado con una autora que nombraste, que fue Cornúa y al pasar, y quería también una reflexión en torno a eso, porque vos mencionabas ahí un componente que creo que es el principal en la relación pedagógica, que es la confianza. Y justamente Cornú siempre decía algo así como que la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Claro. Entonces, nada, ahí queda como abierto esta cuestión bien compleja que tiene lo atemporal de los procesos educativos. Que nosotros estamos pensando de repente en la formación de un otro hoy, con una metodología que muchas veces es del pasado. O sea, hay una complejidad temporal muy gruesa ahí. Pero me detengo en lo de la confianza porque muchas veces es como o interpretado a medias o mal interpretado, y que implica esta confianza que yo tengo para dar clase, y que en realidad implica en la construcción de un vínculo de confianza. Sí, total. Que es sumamente delicado porque no implica ser el profe piola. No pasa implica por eso necesariamente, pero sí implica una cuestión de, bueno, de alguna manera paliar esa incertidumbre que a veces a todos nos queda cómodo como nuestro lugar más de confort, ¿no? Entonces creo que ahí hay una complejidad, y más en las aulas universitarias. Se sobrevoló al pasar también. A veces esta cuestión del didactismo en la educación superior es mala palabra. A veces nos encontramos con estudiantes que avanzan la carrera y nos miran, pero ¿yo qué le voy a ir a decir a fulano de tal? Que es un pope que... Sí, vos mirá que sangra, llora, tiene sentimiento igual que vos. Sí, hizo carrera académica y hoy lo posicionó en ese lugar, vamos arriba, pero también es una persona que a veces si se deja, podemos llegar a él. ¿Cómo no? ¿No? Esas cuestiones creo que todavía las aulas universitarias las tenemos que ir rompiendo, porque está este sentimiento de que a veces que si no está el teórico, no está el profe con el pizarrón lleno de cosas o con el PowerPoint, parece que no hubiera nada. Y es complejísimo eso romper, porque de alguna manera también es la confianza que el estudiante está esperando. Total. Vengo, me siento acá, sé que en algún momento va a aparecer algo escrito ahí y eso lo anoto. Fin. Entonces cuando nos implica ponernos en otra posición de romper capaz que estructuras un poco más tradicionales, siempre cuesta un poco más. Siempre nosotros hacemos esta recomendación que a veces en las ciencias más experimentales a veces juega mucho esto de que hago un cambio y ya veo el efecto. Bueno, a veces en educación no es tan así y a veces hay que seguir, como esto que contaban las compañeras recién con el ejemplo de Parásito. No es algo que empezó este año, es algo que va a 3 años, 4 años y todos los años van a encontrar una forma como para adaptar esa metodología que van trayendo. Y los estudiantes ya llegan a ese curso de parasitología sabiendo Radio Pasillo. Este curso es así. Porque las generaciones se hablan también. Y yo sé que este año se enseñó así, ¿por qué me venís con algo nuevo? Y siempre ante lo nuevo el rechazo. Y capaz que después una evaluación de la metodología no resulta tan como esperaba y vuelvo al método tradicional que traía. Yo creo que la recomendación ahí siempre está en seguir insistiendo con ese cambio o esa modificación de la metodología en un proceso un poco más sostenido que permita como evaluar un poco más a largo tiempo. Sí, totalmente. Y esto que vos decís de las clases teóricas, nosotros tenemos una vez un profe nuestro expuso cómo trabajaba él, bueno, para nuestra universidad en una carrera de ingeniería,
la innovación de él había sido que en sus clases teóricas, él empezaba las clases teóricas presentando problemas. Ya nos vamos. Miran el reloj. Ya nos vamos. Y era una innovación. Porque veía que los chicos cuando empezaban tardaban, llegaban más tarde. Entonces dice, empecé a ver problemas y trabajaba problemas en sus clases teóricas. Pero tuvo un planteo de sus ayudantes que estaban a cargo de las prácticas y le dijeron que como él, en las teóricas, daba problemas. O sea, esto quiere mostrar, para mostrar cómo los cambios a veces que uno quiere instalar no solo vienen de los estudiantes, también vienen de las estructuras, también viene de esto de pensar que no sé cómo es acá, pero en la universidad el profesor a cargo tiene que tener tantas horas de teórico, el ayudante tantas horas de práctica, y se llaman así. Nosotros las cambiamos, las llamamos teórico-prácticas, pero también hay todo, además del estudiante, hay toda una estructura, ¿no?, que avala que hay teóricos y que hay prácticos, y que parecerían que no se pueden mezclar. Y parecería que la teoría va sola y que el práctico va solo, ¿no? Como me dicen a mí, aprobó los prácticos, pero no los teóricos. Yo digo, qué bárbaro. Porque si vos podés aprobar los teóricos sin saber los prácticos, sin la teoría, es que no la necesitas. O tenés un problema en la evaluación o hay un tema de disociación. Algo pasa. Entonces, lo que vos decís es re interesante, esto de sostener, pero también esto de analizar qué nos pasa, qué es lo que nos está haciendo ruido. A veces son los estudiantes, a veces son los colegas, a veces es la institución, y seguir sosteniéndolo. Pero yo sigo insistiendo, no solo lo técnico, no solo que, bueno, trabajo en grupo, los círculos semicírculos, sino todo lo otro humano, lo social, ¿no? Porque es un vínculo social que yo establezco en mi clase, con un otro, que somos dos o un grupo y yo, todos juntos. Entonces, eso también en el aula universitaria a veces no se considera. Es como que, bueno, todos son los estudiantes y yo soy el profesor. Entonces ahí es donde, bueno, no sé si les parece, el gracias lo tenía que poner. Bueno, muchísimas gracias.